Es la primera semana del tiempo de Cuaresma. Estamos al final de ella, ya invocando más bien la segunda semana. Es el primer viernes, en todo caso, de la primera semana. Durante estos tiempos, estos días que hemos iniciado este hermoso tiempo de la Cuaresma, que lo comenzamos con el miércoles de ceniza, todos los textos van precisamente hacia nuestro interior. Son una gran enseñanza hacia nuestra conversión, hacia nuestros cambios del corazón. Por eso hoy el profeta Isaías es el capítulo 18 del profeta Ezequiel. Nos invita precisamente a los aspectos de la Cuaresma que son esenciales, ¿no? El arrepentimiento de los pecados, los principios de la rectitud y de la justicia y el principio de la vida, ¿no? El profeta nos ha dicho hay que arrepentirnos de los pecados y luego nos recuerda los preceptos. Hay que practicar la rectitud y hay que practicar la justicia, ¿no? Pareciera que ambas palabras están estrechamente unidas, ¿no? La rectitud y la justicia, ¿no? El hombre recto es el hombre justo. La justicia en la Sagrada Escritura es siempre hacer la voluntad de Dios. El hombre justo es el que hace la voluntad de Dios. Ya dentro de poco, en marzo, ya vamos a celebrar la solemnidad de San José, más aún estamos en el año de San José. San José es catalogado en la Iglesia y también desde la perspectiva del Evangelio en el hombre justo, ¿no? ¿Por qué es el hombre justo? Porque aprendió a hacer la voluntad de Dios. Entonces, el profeta nos recuerda los principios de la Cuaresma, el arrepentimiento de los pecados, vivir los preceptos de la justicia, de la rectitud, y luego concluye esa primera parte el profeta diciendo, quien vive esto, entonces, conclusión, vivirá. Entonces, ¿qué es la vida? ¿Cómo se entiende la vida desde la palabra del Señor y a la luz de este tiempo especial de la Cuaresma? ¿Cómo entendemos la vida en Dios? La vida o el que vive en Dios es el que precisamente ha hecho un proceso de renovación en su corazón, se ha arrepentido y es un arrepentimiento sincero de la vida. No solamente se trata de un arrepentimiento externo, ¿no? No es un arrepentimiento de algunas cosas de mi vida y otras las he dejado como para mi beneficio, ¿no? El arrepentimiento tiene que ser más profundo en nosotros, tiene que llevarnos a hacer cambios verdaderamente radicales en mi existencia, no solamente un aspecto de lo mío, ¿no? Sino todo lo que soy en mí mismo. Eso es precisamente lo que más bien el apóstol Pablo en sus cartas habla de la palabra metanoia. Eso es cambio de mentalidad, cambio profundo de mentalidad. Eso es precisamente, no solamente es me arrepiento de unos pecados, pero dejo otros pecados para mi placer. No se puede vivir de un modo y de otro, ¿no? La vida cristiana nos ayuda ahora y nos lo recuerda de todas formas el profeta, tiene que ver con la rectitud de la vida, el arrepentimiento, la rectitud, la justicia, hacer la voluntad de Dios, y eso es la vida. Entonces, ciertamente, dice el profeta, quien hace todo esto, vivirá, no morirá. ¿Y a qué muerte se refiere? No se está refiriendo a la muerte física, ¿no? Que al final todos vamos a morir, ¿no? La muerte es propia de nuestra condición. La muerte natural, ¿no? La muerte física, ¿no? Eso no lo podemos evitar, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza humana realmente.
Pero el profeta se está refiriendo a otra muerte más peor que la muerte física, que es la muerte del alma, la muerte de todo nuestro ser. Porque hay muchas personas que pueden morir y pueden morir sin haber hecho absolutamente ningún cambio en su existencia. Es decir, morir de tal manera que incluso hasta el alma muere, porque no se puede restaurar el alma después de la muerte. Nadie puede restaurar su alma cuando ha muerto ya. Cuando nosotros en la iglesia o cuando la iglesia habla de la iglesia peregrinante que somos nosotros, la iglesia purgante que es la que está en el purgatorio, y la iglesia que está, la iglesia glorificada o la iglesia glorificante, podríamos llamar, que es la iglesia que participa de la gloria, los santos y santas. Cuando la iglesia peregrinante ora por la iglesia purgante, podríamos nosotros orar y es nuestra misión, más aún es una obra de misericordia espiritual, orar por los difuntos. Orar por los difuntos es una obra de misericordia espiritual. Pero si una persona vive durante la vida sin acordarse nada de Dios y muere aún rechazando a Dios porque nunca hizo cambios sinceros en su vida, ¿cómo se puede rescatar a esa persona? ¿Cómo le podemos devolver la vida? ¿Cómo Dios le va a devolver la vida en él, la vida en el alma? ¿Cómo se le puede devolver si durante la vida presente nunca vivió de acuerdo a la voluntad de Dios? Por eso, dice el profeta, ahora vivirá a causa de la justicia que practicó. Y la justicia, hace un rato acabamos de decir que la justicia es hacer la voluntad de Dios. Y si durante la vida nunca practicó la justicia, entonces, ¿cómo va a vivir después de la muerte? ¿Cuántas veces yo también he dicho, a veces en Eucaristía de cuerpo presente, a veces en Eucaristía de intenciones, y yo les digo, si una persona durante la vida no se convirtió, ni así yo le celebre una cantidad de Eucaristías, nunca lo voy a sacar de donde está. Es decir, si yo no cambio, la Eucaristía no me sirve de nada. Es lo mismo para nosotros que estamos aquí, los que estamos de manera presencial ahora, los que están de manera virtual, los que participan de una Eucaristía. Si yo no cambio, esto no me sirve de nada. Me puedo venir a sentar ahí todo el tiempo y no sirve de nada. No, la Eucaristía es para cambiar. Los sacramentos son para cambiar mi vida. Eso implica un cambio sincero, total de mi propia vida. Y por eso el profeta hasta se pregunta esta mañana y dice, ¿acaso yo quiero la muerte del pecador? ¿Acaso yo quiero la muerte del pecador? Dice el Señor, y no más bien enmiendo su conducta y que viva. El profeta se pregunta y la pregunta de él es la pregunta del Señor. Es como si el Señor pusiera esa pregunta en su boca. Conclusión de la pregunta, Dios no quiere que nosotros muramos. No me refiero a la muerte natural, me refiero a la muerte del alma, a la muerte de todo mi ser. Aquella muerte que es que cuando yo muero físicamente, ni así me celebren una cantidad de Eucaristías y yo mis conductas durante esta vida presente fueron inadecuadas, yo no voy a revivir de donde estoy. No voy a salir de donde estoy. Uno pasa, uno resucita y resucitará con los muertos. Aquellos, el día final, el día de la parucía, de la segunda venida de Cristo, van a resucitar para la vida en Dios los que durante esta vida presente hicieron la voluntad de Dios. Pero si no hicimos la voluntad de Dios, vamos a resucitar para la condenación eterna. Hay que entender eso, ¿no? Durante estos días
También la palabra nos ha hablado de los dos caminos, el camino de la vida, el camino de la muerte, el camino de la luz, el camino de las tinieblas, ¿no? Por eso entonces el profeta sabe perfectamente lo que esto significa y nos ha instruido esta mañana para que hagamos, como quien dice, a partir de esta final de la primera semana casi de Cuaresma, hagamos una reingeniería para la siguiente semana, para no desperdiciar nuestra Cuaresma. El Evangelio de San Mateo, estamos en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, ¿no? Y es interesante el Evangelio de hoy porque está estrechamente unido a lo que acabamos de reflexionar de la primera lectura, ¿no? Jesús le dice a los discípulos, ¿no? Habla un poquito de los escribas y de los fariseos. Los escribas, los expertos de la palabra, los expertos eran como podríamos decir que los científicos de la palabra, los que conocían la Sagrada Escritura. Los fariseos eran los cumplidores de la ley, expertos de la ley, eran extremadamente cumplidores de los preceptos, pero Jesús siempre les criticó una cosa. Toda la vida Jesús tuvo conflictos con ellos. Durante todos los 3 años de la vida pública de Jesús, Jesús tuvo conflicto con este grupo de personas. ¿Y cuál era el conflicto? ¿Es que Jesús era conflictivo? No, nada que ver. Jesús era siempre el Hijo de Dios, que es verdadero Dios, verdadero hombre. Siempre la personalidad de Jesús era personalidad primeramente atrayente, pero segundo, la personalidad de Jesús también era ecuánime. No había ninguna disociación entre la vida y la fe, entre lo que Jesús decía y lo que Jesús hacía. No había disociación en eso. Entonces, no es que Jesús quisiera discutir con ellos, con los fariseos, con los escribas. No, es que les criticó una cosa fundamental. ¿Qué es lo que les criticó todo el tiempo? El hecho de vivir las cosas exteriores sin poder vivir las cosas interiores. Y hasta llegarles a decir a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados. Es decir, ustedes se ven muy lindos por fuera, pero por dentro ustedes son una pudrición. Entonces, eso de vivir de apariencias es una cuestión fea, ¿no? Es una cuestión muy fea en la vida de nosotros. De querer aparentar que soy un buen cristiano, que vivo la vida correctamente, pero no la vivo así. Entonces, eso de vivir de apariencias no es propio de un cristiano. Y el Evangelio de hoy nos está llamando a no vivir de apariencias. Si ustedes no hacen algo mejor que ellos, entonces escuchen la pregunta, la intervención de Jesús en el Evangelio. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente, oiga bien, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. O sea, más claro no puede hablar Jesús, ¿no? Es decir, si ustedes no hacen las cosas diferentes como cristianos, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, es decir, la justicia, si no cumplimos la voluntad de Dios y hacemos las cosas al revés, entonces no vamos a entrar en el reino de los cielos. No es un invento mío, es invento de la palabra. Es Jesús que lo ha dicho ahora. Es decir, se trata de cambiar, se trata de enderezar nuestro sendero. Eso es lo que el Señor nos pide este viernes. Es necesario entonces hacer una serie de procesos en la vida mía para poder renovarme de manera total. Y eso implica empezar, ¿no? Nadie termina un proceso si no lo comienza. La lógica lo indica de esa forma. Si yo no comienzo a renovar mi vida, ¿cuándo la voy a cambiar, no? La vida, mi renovación de la vida pasa necesariamente por los hermanos. Por eso el final de los hermanos, el final del Evangelio
se nos habla de nuestras relaciones con los demás. Si mi relación con los demás no es correcta, entonces hay algo que no está bien, ¿no? La vida y la corrección de nuestra vida pasa por la relación con los hermanos, por la relación conmigo mismo, por la relación con Dios y por la relación con lo que nos rodea. Esas son las 4 relaciones fundamentales con las cuales tenemos que tener armonía de vida. Pidámosle al Señor en este viernes que la gracia del Señor renueve nuestro corazón y que podamos dar una respuesta sincera al Señor. Así sea. Amén.